con este proceso. Entonces, bueno, como les escribí en el grupo de WhatsApp, la idea es aplazar este ejercicio hasta después de la entrega. A mí me interesa mucho que ustedes tengan una, una administración del tiempo que les permita tener mayor profundidad dentro de sus ejercicios. Y pues una semana antes de la entrega siento que hace algo de sentido aplazar este ejercicio de identidad. Y también siento que este ejercicio de identidad tiene unas implicancias que son más aplicables al segundo corte. Entonces, en esta medida, lo que quiero hacer también es igualar los conocimientos de los dos grupos para que tengan la misma información y puedan trabajar igual. ¿Vale? Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que comencemos con este ejercicio de identidad. Hoy vamos a leer el texto, voy a leer las bases del ejercicio y básicamente luego los voy a dejar que se vayan a trabajar en su entrega tranquilitos. ¿Vale? Que se reúnan, para que Juliana me decía que se quería reunir con Alejo Silva, pues que se reúnan y que comiencen a trabajar sobre eso. ¿Listo? Entonces, este ejercicio está sacado de un ejercicio que hicieron por allá por 1999, 98, no recuerdo muy bien el año, que se hizo como un congreso mundial de arquitectura que se hizo en Suiza, ¿cierto? En ese congreso mundial de arquitectura que se hizo en Suiza, habían invitado a una serie de arquitectos, a Rem Koolhaas, a Jacques Herzog y Norman Foster, entre otros, para que hablaran, básicamente hicieran una ponencia sobre temas que les interesaran. Y dentro de esa ponencia sobre los temas que les interesaran, les pidieron a esos tres arquitectos que llevaran invitados para profundizar sobre ciertos temas, ¿verdad? Entonces voy a leer este texto, voy a leerlo, voy a tratar de traducirlo directamente al español para hacerlo ágil, ¿verdad? Igual el texto está en el grupo de WhatsApp para que lo puedan mirar, entonces no es un lío, pero voy a tratar de hacerlo rápido porque es un texto que está escrito como a manera de anécdota, entonces puede ser difícil de leer, ¿ok? Entonces, el texto se llama Los Estados Unidos de Suiza, lo escribió un personaje que se llama Bruce Mau. Bruce Mau es el diseñador gráfico que trabaja con Koolhaas, ¿verdad? Esta es una persona que ha diagramado, por ejemplo, el texto SMXXL de Rem Koolhaas, fue el que diagramó todo eso y el que ha diseñado esencialmente todos los libros de Rem Koolhaas los ha diseñado. Este personaje hizo un libro que se llama Lifestyle, que es este, que fue publicado en el año 2000. Y hay versiones verdes, hay versiones rojas, hay versiones azules, pero este libro ustedes lo encuentran en la biblioteca por si acaso quieren ir al texto original, ¿vale? Vamos a leer un texto que aparece en la página 285. ¿Es este? 285, 289, que es este texto que está acá, ¿vale? Yo lo transcribí para que lo miráramos. Entonces, arranquemos. Debía haberlo sabido. Había algo acerca del tono de la carta. Los organizadores suizos querían que esta conferencia de arquitectos fuera tan importante como la reunión económica mundial que se realiza en Davos. Nuestros anfitriones le pidieron a tres arquitectos importantes, a Rem Koolhaas, a Jacques Herzog y a Norman Foster, que invitaran algunos invitados, que invitaran tres invitados durante los 3 días del evento. Mi razón para estar en ese evento fue una invitación por Rem Koolhaas. Como les decía, Bruce Mau es un diseñador gráfico canadiense que trabaja con Rem Koolhaas. Entonces Rem Koolhaas me invitó. Rem también había invitado a Mark Leonard, que fue la cabeza detrás de la campaña de Branding Cool Britannia que hizo el primer ministro británico Tony Blair. En una llamada de conferencia hecha a la FAN unos días antes, Rem nos explicó que cada uno de nosotros debería explicar cuáles son las perspectivas que tenemos desde nuestros puntos de vista como un político británico, un arquitecto holandés y un diseñador canadiense sobre la identidad. Entonces, básicamente, aquí, porque este texto es pertinente y porque este ejercicio es pertinente, es porque particularmente la identidad es un valor muy difícil de cuadrar para proyectos como el de la Universidad Indígena y también para el de Sangoma funciona muy bien, ¿verdad?
Pero básicamente lo que vamos a ver son tres versiones de cómo lograr identidades, pero sin embargo hay unos procesos que son comunes a todos. ¿Ok? El día comienza con una composición musical inspirada por el trabajo de los arquitectos invitados. Afortunadamente yo llegué tarde a esa reunión. O sea, como les digo, esto está hecho a manera como de anécdota, entonces, chévere. De todas formas, cuando Mark Leonard estaba en el escenario. Mark Leonard es brillante, es un motivador, es un expositor clásico motivacional. Él se mueve por el escenario preguntando preguntas retóricas sobre qué es lo que los británicos creen y cómo es que el resto del mundo ve a los británicos. Entonces procede a responder esas preguntas eh, con con gran insight, ¿cómo se llama? Con gran claridad, ¿cierto? Él se queda, él termina su presentación con una cantidad de escenarios, con la presentación de algunos escenarios. ¿No? Rem Koolhaas presenta su investigación sobre el urbanismo africano. Esta es una urbanización, una investigación súper bonita, pero es como pesada. En algún momento la veremos. La presentación de Bruce Mau, su presentación, se enfoca en los mecanismos y metáforas con las cuales la identidad es producida. ¿Vale? Este, este es uno de los primeros temas importantes a entender, porque vamos a hablar de mecanismos y metáforas que producen identidad. Como arquitectos es importante y me gustó mucho que en la conferencia de ayer Carlos nos hubiera explicado lo que realmente significa la vivienda social en Europa, porque hay unos mecanismos de identidad y metáforas, unos mecanismos y metáforas que producen identidad en esos edificios y que permiten que sean apropiados. Entonces, por eso es que comencé a sentir, hombre, este ejercicio es chévere para los dos proyectos. Continúo. Bravo anuncia que estarán haciendo un taller sobre la identidad, usando escenarios, usando métodos y escenarios que han trabajado en su estudio en orden de rediseñar la identidad de Suiza. Entonces, claro, cuando uno le dicen voy a rediseñar mi identidad, pues uno se friquea, ¿no? Es chistoso que nosotros parecemos conocer más la identidad de los suizos que de los ingas. Los incas pues están en nuestro territorio, pero su identidad cultural resulta bastante alejada. Y lo digo por mí. Si alguno de ustedes conoce en profundidad la nación inca, pues muy bien, me parece. Yo honestamente me siento bastante alejado de sus aspectos culturales y eso me ha hecho como enfrentar ese desafío con un gran respeto. Y este ejercicio me parece que me va a permitir eh, tratar de conocer de qué trata la identidad inga, ¿verdad? Y eso me gusta, digamos, en términos de poder ver pues, cómo funciona y sobre todo entrar sin prejuicios a tratar de resolver esa historia, ¿vale? Pero entonces este primer juego de palabras es bien importante, ¿no? Rediseñar la identidad, dejémoslo hasta acá, y mecanismos y metáforas con lo que la identidad se produce. ¿Listo? Para los canadienses, la identidad es un sujeto de fascinación sin límites. Por un lado, nos definimos con duda de lo que somos, y por el otro lado, con la certidumbre de lo que no somos. ¿Cierto? Los canadienses son con duda de lo que son, pero están claros de lo que no son. Y lo dice aquí después. Los canadienses no son los estadounidenses. En la parte de Canadá conocido como el resto de Canadá, lo que no es Quebec, ¿cierto? Esto es un tema poderoso, ahora vamos a hablar de eso. La mayoría de nuestra energía está gastada no en promocionar o celebrar lo que somos, sino en tratar en vano de redescubrir o reinventarnos nuevamente nosotros. El primer ministro Pierre Elliott Trudeau dijo alguna vez, ser vecino de los Estados Unidos es de alguna manera como dormir con un elefante. No importa cuán amigable o cuán tranquilo sea la bestia, uno se afecta con cada movimiento y con cada gruñido. Este es el principal hecho de la identidad canadiense. Vivimos al lado, somos vecinos de la fuente de una cultura global. Nuestras dos naciones comparten el, um, el, la frontera más grande del mundo sin defensas, la,
el comercio bilateral que mueve más dólares, un solo código de llamadas telefónicas y con NAFTA, mayor y mayor acceso a cada uno de nuestros mercados. Los canadienses le dan a los estadounidenses una, una cantidad desproporcionada de sus comentaristas y comediantes, como lo pueden ser Marshall McLuhan, John F. Kennedy, o Mike Myers o hasta Jim Carrey. Entonces, hay una unión muy fuerte entre esos dos pueblos, ¿no? Es precisamente esa mezcla volátil y que al mismo tiempo, esa mezcla volátil de duda y certezas que da ciertas figuras, que le da cierto valor a ciertas figuras canadienses. En un artículo no publicado sobre el cinematógrafo David Cronenberg, que es canadiense, Jonathan Carey, que es el autor de él, describe la relación de Cronenberg con Hollywood de la siguiente manera, que lo estamos viendo como se sienten los canadienses en los Estados Unidos. Ellos hablan de la metáfora de la termita y la madera. La termita se puede comer la madera, la puede ingestar, la puede digerir, la puede regurgitar, puede caminar en la superficie, cortarle pedazos, entrar en ella, pero la termita no se puede convertir en la madera, ¿cierto? Nosotros como canadienses, bueno, ellos como canadienses no son los Estados Unidos. Entonces aquí hay un tema, esta frase es súper importante al momento de comenzar a hablar de la identidad, ¿no? La termita puede comerse la madera, puede digerirla, puede regurgitarla, puede ir por la superficie o atravesarla, pero no puede volverse la madera. Para los migrantes y para los pueblos y para las personas que ven una cultura de afuera, esto es una realidad por completo. Podemos estar muy cerca de ciertas culturas, pero no pertenecemos a esas culturas, ¿vale? La otra parte de la identidad canadiense es la pregunta del Quebec. Quebec es una provincia, esto no lo estoy traduciendo, pero les explico, Quebec es una provincia que fue una colonia francesa hasta 1800 o 1700 algo, no recuerdo, cuando finalmente fue vendida por los franceses a los ingleses. Mantuvo su identidad francesa hasta los días de hoy y ahorita está en un proceso de franca casi que rebeldía y con ganas de independencia muy al estilo de Cataluña, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar un poco de este problema de Quebec. Entonces, otro hecho de la identidad canadiense es la pregunta del Quebec. Quebec fue en algún momento el centro cultural, intelectual y de negocios de Canadá, pero hoy es una provincia gobernada por nacionalistas étnicos. Entonces, esto es un problema que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Hay elementos globales, hay elementos súper locales que comienzan a generar problemas al interior. Entonces, todos los nacionalismos comienzan a tener son como una reacción a las políticas de globalización. Digamos que en Latinoamérica no tenemos grandes globalismos, no tenemos grandes nacionalismos, porque pues digamos que somos una raza bastante mezclada, pero un buen ejemplo de esto sería el tema de los catalanes, el tema de los quebequeses, el tema de los irlandeses que están buscando reafirmar su identidad alejándose del país que los contiene, ¿cierto? Quebec ha estado en franco deterioro desde hace más de 20 años, sin un fin claro de dónde pueden estar. En un atlas de 1960, antes de la Revolución Callada, que así es como llaman el movimiento quebecois de la liberación, se llama así, la Revolución Callada, muestra que la población de Montreal es el doble de la de Toronto, hace 80 años, pues. Pero hoy la situación está invertida. La mayor parte del capital intelectual y económico se ha movido de Montreal a Toronto. Estos nacionalismos, estas identidades nacionalistas se levantan y se afirman a ellas mismas con una suerte de tribalismo, ¿verdad? Este es el tema de lo local visto como muy pasionalmente, ¿cierto? Como una suerte de... Bueno, esto es un movimiento nacionalista maluco, ¿cierto? Así como poco a poco se ven borrados por fuerzas imparables que perforan la nación de Estado, que nos van a decir cuáles. Esas fuerzas imparables que operan en la escala mayor son complejas y son distribuidas por las entidades corporativas que son el desafío
que presentan el siguiente desafío de las naciones, que es el control de cada una de las personas que viven en ella. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que hay unos tribalismos étnicos, hay unos grupos locales que se están enfrentando a unos intereses globales de las corporaciones. Apple, por ejemplo, no le importa en qué país estás, igual te dan tu iPhone, ¿verdad? Y esto es Apple sabe más de nosotros que el mismo gobierno nuestro. Entonces, tenemos esas fuerzas de, 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 de retribución de los aspectos locales y que están enfrentadas con unas corporaciones que son mundiales y que esa tensión comienza a afectar nuestro concepto de identidad, ¿cierto? Adicionalmente, las tecnologías de la comunicación nos han permitido que trabajemos colaborativamente. Ahora somos móviles y no es fácil hacer mapas de dónde estamos, ¿cierto? Solamente aquellos que tienen el control de nuestros aparatos pues saben dónde estamos. Para los gobiernos es muy difícil controlar a sus ciudadanos porque podemos trabajar desde la casa. Pues por el amor de Dios, estamos haciendo esta clase desde nuestras casas. ¿Ven? Entonces, sí me parece importante como entender esas diferencias, ¿no? De un lado tenemos los tribalismos como súper cerrados, que son esas afirmaciones de identidad, como, como que van desde los nacionalismos hasta el tema de la afirmación de los sexos, al tema de la afirmación de todos esos tribalismos que aparecen, ¿verdad? Y por otro lado tenemos unas cosas globales y adicionalmente ahora somos mundiales, pues nuestras tecnologías tienen que hacer de todo. Entonces, en ese caldo de cultivo, que ya a principios de este siglo ya lo estaba viendo este personaje Guzmán, es donde nos damos cuenta que estamos en un momento súper complejo de la historia para el entendimiento de la identidad, que es lo que dice acá. El alcance y la profundidad de estos cambios nos ponen en un lugar súper peligroso. En tiempos como este, las masas o las personas o los pueblos se dejan llevar por las mitologías. ¿Qué significa que se dejan llevar por las mitologías? Que se pierde la razón y comenzamos a tener fanatismos, ¿verdad? Entonces, un tema bien importante al momento de entender la identidad es evitar el fanatismo. Y entonces, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Vemos lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 4 años con la ascensión de Donald Trump como presidente, que cualquiera que sea digamos, que estemos de acuerdo o no con lo que él hace, está basado en que quiere construir un tribalismo a partir de recuperar esa gloria de América pasada, ¿cierto? Su identidad como partido político era Make America Great Again, ¿cierto? Entonces hay un tema de tribalismo y como de localización de esa historia. Existen también una cantidad de figuras como Bolsonaro en Brasil que tienen la misma intención. Existe este personaje de Erdogan en Turquía que tiene la misma intención. Esta política francesa que se llama Jean-Marie Le Pen, que tiene la misma intención, ¿no? Como de recuperar lo que pertenece a la tribu. Y por el otro lado están todos los globalistas, ¿verdad? Todos esos elementos que están hablando. Entonces, este contexto de por qué es importante la definición de la identidad o buscar una identidad que sea racionalmente ensamblada es bien bonito. El texto nos devuelve ahora a Suiza. Bruce presenta 7 escenarios, metáforas o modelos para repensar la identidad suiza, ¿cierto? Esto era un ejercicio, una manera de hacer un libre pensamiento que les permite enfocarse en un problema con una claridad casi de caricaturas, ¿verdad? Entonces él propone estos 7 escenarios son muy importantes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Suiza fuera un nuevo producto en el mercado, un divertido nuevo producto en el mercado? Es decir, ¿qué pasa si un país, si una nación es un producto? Debe ser consumido de alguna forma, ¿cierto? Un ejemplo de un producto, pues es básicamente un teléfono pues, que tengo aquí a la mano. Pues, o sea, entonces, pues, eso es un producto. ¿Qué pasaría si un país es un centro cultural? ¿Verdad? Un ejemplo de centro cultural puede ser, por ejemplo, el Guggenheim. El Guggenheim es un centro cultural, los museos se han vuelto culturales. Entonces, ¿qué pasa si un país es un centro cultural? ¿Qué pasaría si un país es una institución inclusiva, cuidadora y liberal? ¿Cierto? De estos hay unos cuantos ejemplos de esas instituciones, pero por ejemplo la ONU, UNICEF, es una institución
inclusiva, cuidadora y liberal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues vamos acá, UNICEF, ONU, ¿verdad? ¿Qué pasa si un país es concebido como es que la palabra en español no es bastión, como una articulación entre lo nuevo y lo viejo, entre las culturas nuevas y el contexto contemporáneo, ¿cierto? Y que esté abanderado, que un país sea el abanderado del establecimiento nuevo con respecto al viejo, ¿cierto? De estos hay muy poquitos ejemplos, yo estuve buscando y la verdad no encontré así como muchos, pero son básicamente aquellas instituciones o aquellas personas o aquellos instituciones, es una buena palabra, en los cuales se respetan las tradiciones, pero se trabaja con los temas contemporáneos, ¿verdad? Eso es como la idea. No he encontrado muchos, pero se vale. ¿Qué pasa si un país es un entrepreneur? O básicamente, este es el síndrome Elon Musk, ¿ok? Elon Musk es básicamente como la personificación del entrepreneur. Entonces, es un tipo que es intenso, que es arriesgado, que tiene una personalidad súper poderosa, que es una suerte de Tony Stark, ¿cierto? Exitoso, toda la historia. ¿Qué pasa si un país podría adquirir una identidad como un entrepreneur? ¿Qué pasa si un país es un archivo? ¿Verdad? En esto hay que tener mucho cuidado porque los museos tienen una cosa muy diferente, es un centro cultural y otra cosa es un museo, ¿verdad? ¿Qué pasa si un país se vuelve un museo? Y se vuelve un archivo de temas de históricos pasados. ¿Y cuál es la condición de museo? ¿Cierto? ¿Cuál es la identidad del museo? Y finalmente, ¿qué pasa si un país es una, un tanque de pensamiento? Un tanque de pensamiento es básicamente un lugar de investigación que tenga, digamos, de avanzada, ¿cierto? ¿Qué pasa si un país es un centro de investigación de avanzada? Avanzada. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros ponemos estos 7 escenarios que corresponden como a 7 valores sociales, la cultura, el comercio, el producto, todos los temas que tienen que ver ay, se me olvidó esa palabra en español, con la, ay, se me olvidó. Bueno, con que dan donaciones, con todos los temas como de la bondad, ¿verdad? Con los temas de entender el pasado y el presente, con los temas de convertirse como en una personalidad súper fuerte y jaladora de cosas, con los temas de preservar el pasado y con los centros de investigación. Son 7 elementos con los cuales, pues básicamente hay como personalidades y visualizaciones diferentes, e identificaciones diferentes de cada una de esas cosas. ¿Ok? Entonces, Bruce Mau propone estos 7 escenarios a las personas que están ahí y les dice, imaginémonos este país con estos 7 escenarios. ¿Qué siguió después? Entonces, después de un corto descanso, nuestros, nuestros hosts, eso es, nuestros anfitriones, insistieron que conduciéramos nuestro workshop en el campo. Toda la asamblea se comenzó a mover a través del pueblo y se fueron a un bosque. Eso es Suiza. Suiza tiene aire limpio de montaña, naturaleza cortada casi como con manicure, un sistema de caminos y al fondo del bosque un anfiteatro rústico rodeado de pinos. ¿Cierto? Es como ese orden que tenemos en la cabeza los suizos, ¿cierto? El escenario está de alguna forma ya constituido. 2 sillas con una mesa larga y con un tablero impecable con unos candelabros. Remy y Bruce Mau toman el escenario y definen las reglas del juego. Cada participante debe escoger uno de los 7 escenarios y formar un grupo con personas que tengan una idea similar, ¿cierto? Cada grupo va a hacer una lluvia de ideas sobre la nueva identidad suiza, ¿cierto? Basado en la metáfora escogida. Entonces vamos a arrancar. Estas cosas son metáforas. La idea, para que vayamos mirando, es que en alguna parte del ejercicio ustedes van a escoger una de estas metáforas y van a producir esto.
van a hacer una lluvia de ideas para ver cuáles son los mecanismos para identificar la nación inga como algunos de esos. Voy a continuar leyendo acá. Rem y yo nos movemos de grupo en grupo tratando de asistir al proceso. En cada uno de los grupos encontramos un jugador terco que está arranchado en su forma de ser como un hecho fundamental. Entonces aquí ponen, arquitecto suizo enojado. Suiza siempre ha tenido una identidad claramente definida. No veo por qué hay que hacer una nueva identidad suiza. Rem Koolhaas es un tipo bastante ácido, lo responde al arquitecto suizo que está enojado. La identidad suiza son relojes, cucú y chocolate. Entonces Bruce Mau le dice, mire, esto es un ejercicio, realmente no vamos a cambiar la identidad, pero este ejercicio sí permite visibilizar varias cosas, ¿cierto? Permite visibilizar cuáles son los mecanismos que nos permiten identificar los pueblos, identificar las regiones, identificar los sitios y qué mecanismos podemos replicar para nosotros mismos poder producir sistemas de identificación, ¿cierto? Lo que es sorprendente es la intensidad de esta discusión. El grupo trabajando en Suiza como un archivo casi se va a los golpes cuando los jóvenes participantes trataban de salir debajo del peso del dogma y la historia de Suiza. Lo que es evidente es que la identidad, a pesar de ser constantemente negociada, no es negociable. No es algo que el ciudadano de común esté dispuesto a cambiar. La identidad consiste en, en un complejo set de ecuaciones que definen un lugar en el mundo y cada acción o evento que dañe o altere esa ecuación puede poner en marcha fuerzas incontrolables. Esto es muy importante cuando estemos trabajando con el tema INGA, la verdad en cualquier proyecto, pero particularmente en el tema INGA, es cómo nosotros atendemos la identidad que ellos tienen sin pasarles por encima, ¿cierto? O cómo la cultura de ellos no nos pasa por encima de la nuestra, ¿ok? Para lo que tengamos en cuenta. En uno de los grupos alguien sugiere, a través de un simple proceso de nombrado, esto se llama nombrado, naming es nombrado, que nosotros podemos expresar una nueva sensibilidad para Suiza. Rem inmediatamente se da cuenta de esto y comienza a construir una idea. Moviendo de grupo en grupo, Prodan Cajol es una expresión que significa mezclan y cocinan, ¿cierto? Nuevos nombres para cada metáfora. El talento de Rem para hacer una cartera es bastante evidente. Pues making a silk purse significa tejer con seda, ¿cierto? Eso es como ser uno muy fino y poder tejer con seda. Finalmente, tomamos el escenario y analizamos el éxito de cada grupo en lograr el objetivo. Del grupo 1, ¿cierto? Swissland. En una sola palabra lograron hacer el branding, que en letra itálica y mayúscula, un producto nuevo de entretenimiento en el mercado. Del grupo 3, Switzerland, como Holanda, pues en inglés Netherlands, una institución liberal y protectora. Y finalmente el grupo 7, una nación definida como un laboratorio de pensamiento de avanzada, los Estados Unidos de Suiza. ¿Okay? Entonces, como les decía, este texto tiene la intención esencialmente de ponernos en la cabeza cuáles son las metáforas y los mecanismos con los cuales se produce identidad. Entonces, en la siguiente hoja, que es esta hoja que tengo acá, que se llama United States of Switzerland, está el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer unas reflexiones sobre la identidad. El texto base para este ejercicio abre la puerta a varios cuestionamientos sobre el significado de la identidad. En particular, pone en evidencia la tensión constante entre las tendencias tribalistas locales que se aferran a ideas sobre su propia identidad y los mecanismos de globalización, global, que por su escala sobrepasan la individualidad. Rem Koolhaas particularmente se inventó un término que es este, lo local, ¿cierto? Que es combinando global y local, ¿ok? Entonces, estos son como los aspectos globales de esta historia. ¿Listo? El entendimiento de lo local enfrentado a lo global, la continuación de nociones de colonialismo invertido. Esto es bien importante. Colonialismo invertido, ¿qué es? El colonialismo normal es la creencia de que hay una raza que tiene derecho a colonizar tierras y otros espacios, ¿cierto? El colonialismo invertido es
el sentimiento de culpa que se trata de fomentar en la raza que generó el colonialismo en primer momento. ¿Ok? Ese sentimiento de culpa por la opresión que generaron cualquier pueblo sobre otro es lo que se llama el colonialismo invertido. Y quiero que hagamos especial atención en evitar eso, particularmente con el proyecto indígena. Es muy fácil echarle la culpa al hombre blanco de todos los problemas, ¿cierto? Sin embargo, pues también hay que ser claros que pues cada sociedad tiene sus problemas específicos y que ustedes como personas no fueron a colonizar el pueblo inga. ¿Ok? Entonces es importante que eso lo tengamos claro para poder no caer en esa noción de colonialismo invertido. Y en eso quiero ser muy claro porque eso es súper polémico. Entonces quiero que tengamos claro que lo que estoy buscando no es decir que el pueblo inga no fue colonizado, que el pueblo inga no tiene error. No, no. Lo que estoy diciendo es que ustedes no tienen que pagar por los errores ni de sus papás, ni de sus abuelos, ni de sus tatarabuelos, ni de la gente que haya hecho eso hace 50, 60 años o 100 años, ¿ok? Ustedes ahorita tienen la posibilidad de tomar una posición diferente. ¿Listo? Otra cosa que afecta estos procesos de identidad es el proteccionismo extremo de los pueblos ancestrales con el fin de asegurar su preservación. Hay algunas tendencias que buscan proteger los conocimientos ancestrales a lo máximo. Y entonces al momento de protegerlos se vuelven dogmas y el momento del dogma impide cualquier tipo de inquietud proyectual, inquietud investigativa sobre eso, ¿cierto? El colonialismo invertido y el proteccionismo extremo previenen el principal mecanismo de supervivencia de cualquier cultura, la comunicación e intercambio en doble sentido de valores, metáforas y signos. Bien, si nosotros como cultura, y en esto me voy a acoplar con el texto de How to Build a City, ¿cierto? Recuerdan que en este texto Ren Koolhaas también nos decía la importancia de la ciudad como un elemento constructor de sociedad. Pues básicamente porque comunicaba los valores del pueblo romano, las metáforas, los signos y permitía el intercambio con las demás zonas del imperio. Como arquitectos, nuestros edificios y nuestras obras deben tener esa capacidad cultural de comunicar e intercambiar nuestros valores con los valores de las personas que los estamos produciendo. Y esto va a todo nivel, o sea, no solamente cuando estemos trabajando para un proyecto, digamos, de la Nación Inga o para un proyecto en París. Hombre, cuando estemos haciendo algo en nuestro país, para nuestro vecino, nuestras culturas van a ser diferentes. Y tenemos que promover la comunicación y el intercambio de nuestros valores y nuestras metáforas y significados. Por eso es que me parece tan importante. Entonces, el siguiente ejercicio está propuesto. Uno, los mecanismos y las metáforas con los cuales la identidad está producida. A partir de este enunciado, produzca un mapa mental capaz de resumir su percepción propia de la nación inca. ¿Vale? Entonces la idea es que ustedes echen un mapa en el que digan, miren, para mí la nación inga es esto. ¿Vale? La idea era que se hiciera utilizando metáforas, símbolos y operadores para lograr un mapa mental gráfico de fácil entendimiento. Podían poner fotos, podían poner palabras, o sea, si uno piensa en Suiza, pues piensa en algo parecido a esto, ¿no? Entonces era hacer algo así, ¿okay? Algo como que ustedes dijeran, venga, yo pienso en los ingas y veo esto, ¿vale? ¿Qué tiene esto de chévere? Pues tiene el territorio, ¿verdad? Tiene la comida, la música, la flora, las obras viales, su moneda, su forma de intercambio, sus símbolos, ¿verdad? Y pues básicamente algo de sus valores que está acá. Por eso es que resulta bastante chévere y por eso es que lo puse al lado, ¿vale? Es una hoja tamaño carta, es un tema de dibujo súper sencillo y este es uno de los ejemplos. Dos. El paso 2, entonces, de una forma, por un lado nos definimos con duda a lo que somos y de otro lado estamos claros en lo que no somos. ¿Listo? Entonces, a partir de este enunciado produzca un diagrama operativo que ilustre lo que de acuerdo a su investigación personal es y no es la nación inga. Entonces aquí es donde comienza uno a complicarse un poquito, porque de pronto lo que uno cree que es la nación inga no necesariamente es la nación inga. ¿Cierto? ¿Cuál es la guía para hacer este ejercicio? Utilice datos demográficos para iniciar su descripción de lo que es. Es decir, parta de la realidad. Cuando nosotros partimos este mapa de la realidad,
de una vez ponemos en contraprestación nuestros prejuicios frente a un pueblo que no conocemos. Si nosotros miramos dónde están ellos asentados el día de hoy, pues la nación inga deja de ser un tema que tenga que ver con los incas, por ejemplo, o que esté muy alejado, o que tenga una dimensión gigante, o que sea súper chiquito. Todas nuestras naciones preconcebidas se caen cuando son confrontadas con la realidad. Se caen o se confirman. Es muy importante que tengamos muchísimo cuidado con los prejuicios de autovalidación cuando hagamos este ejercicio. ¿Vale? No traten, no lo utilicen para sustentar lo que ustedes creen que es esto. Evite conscientemente valoraciones a priori u opiniones personales. Describa gráficamente desde la realidad. Entonces, describan desde la realidad cuáles son los datos que constituyen la nación inga, no su opinión de la nación inga. ¿Cierto? Si la nación inga son 5 millones de personas, pues son 5 millones de personas, no son 3, no son 2, no son 500,000 personas, ¿cierto? Vayan desde la realidad a describir lo que es. Y una vez que sepan lo que es, pues se van a lo que no es, desmintiendo todas sus preconcepciones que tenían sobre eso. ¿Listo? Paso 3. La termita puede comerse la madera, puede ingerirla, regurgitarla, puede ir por puede, ¿cómo se llama eso? Puede trepar por la superficie, puede comérsela, ¿cierto? Pero no se puede volver la madera. A partir de este enunciado, produzca un diagrama operativo capaz de ilustrar cómo las costumbres ingas se mantienen, y adaptan y se transforman en los ingas que se encuentran fuera de su tierra ancestral. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un líder inga fuera de su tierra, en Bogotá, sus costumbres se mantienen, adaptan y se transforman porque por definición necesitan ser comunicadas, ser intercambiadas con el contexto en el que están involucradas, y estas metáforas y signos les tienen que comenzar a generar mecanismos de comunicación e interacción con el lugar donde están. Entonces, me parece muy chévere que ustedes por lo menos vayan al café Guasicamas, que queda en el centro, cuando puedan, de ser posible, ¿cierto? No les estoy diciendo, van y se toman esa cosa allá, ¿vale? Pero miren que cómo los indígenas y cómo básicamente cada uno de nosotros tiene unos mecanismos de mantenimiento de nuestras tradiciones cuando estamos fuera de nuestro contexto, ¿cierto? Inicie su investigación con temas obvios: ropa, bisutería, comida, rituales. Vaya a ver películas como El abrazo de la serpiente y Jaguar, Voz en su territorio, como para tratar de entender cómo esas cosas se van manteniendo. Y básicamente van a ser como un mapa de este estilo, ¿cierto? Donde básicamente, bueno, ven el bohío, ven las cosas, ven cómo eso se logra mantener en la actualidad. ¿Listo? Paso 3. Ahora, para Suiza. Presento 7 escenarios, metáforas o modelos de repensar la identidad suiza. Esto está hecho como un ejercicio, es una manera de pensar libremente que nos permite enfocarnos en un problema con una claridad obvia, ¿cierto? Entonces, a partir de este enunciado, ¿cierto? Redefine las 7 metáforas o modelos presentados en el texto para repensar la identidad inga. Guía. Cada modelo presenta una capa de la sociedad. Por ejemplo, el primer escenario, an entertaining new product in the market, hace alusión a productos de consumo masivo. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Quiero que hagan una suerte de este tipo de cosas, ¿no? Como de postales viejas, ¿verdad? ¿Si es este de las postales viejas? No, mentiras, este no es. Cojan este es otro. Cojan estas 7, las 7 que estaban en el texto anterior, que son un producto en el mercado, una entidad, bueno, los que vimos, esos 7, y traten de básicamente convertir a la nación inga en un producto de mercado, en un archivo, en un museo, en un lugar en esas cosas. Piénsenlo cómo sería esa historia, ¿cierto? Y armen como una suerte de mapa mental sobre eso, ¿cierto? Hagan una suerte de qué pasaría si la nación inga fuera, por ejemplo, un nuevo modelo se presentara como un nuevo modelo de carro, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la nación inga fuera una institución cultural como el Guggenheim? ¿Qué pasaría si la nación inga fuera un museo?
¿Qué pasaría si la nación Inga fuera un entrepreneur? Si la nación Inga fuera un Elon Musk, ¿cierto? Comiencen a impregnar esos valores en la nación Inga a ver qué pasa. Van a salir unas cosas rarísimas, lo sé, pero la idea es precisamente confrontarlos con esos preconcebidos que tenemos, ¿cierto? Y finalmente, el último, United States of Switzerland, como conclusión de este ejercicio, produzca una pieza branding o friso que corporice el escenario con el que más esté de acuerdo. Ustedes producen 7 escenarios. Ingas como entrepreneurs, Ingas como museo, Ingas como institución cultural, Ingas como lo que sea, y de la que más ustedes digan, oiga, esta como que tiene buen sentido, se echan una pieza gráfica de este sentido, ¿cierto? O sea, una cosa como esta, o una cosa como esta, o una cosa como esta, ¿verdad? Sobre la nación inca, ¿vale? Pueden también hacerse una cosa como este de aquí abajo, que es un friso, como identidad. La idea es que no sean ofensivos, por favor, con esa historia. Y el objetivo de este ejercicio es que ustedes entren en choque con las preconcepciones que se tienen sobre una cultura que está muy alejada de la nuestra. ¿Ok? La idea es que ustedes, cada vez que tengan un prejuicio, que crean que de pronto la nación inga no puede o es algo, pues le entren en conflicto a partir de la aplicación de de estas 7 metáforas que me parecen muy chéveres, que les vamos a repetir ahora mismo, para que nos quede en el archivo realmente, ¿cierto? La primera es entender la nación inga como un nuevo producto de entretenimiento en el mercado, como un Disneylandia, si se puede decir, ¿cierto? La segunda es qué pasa si es un centro cultural. El centro cultural sería algo así como, qué sé yo, como hay uno en Nueva York que es ya les digo cuál es, por ejemplo, para separarlo del tema de los museos, porque pues a veces se nos queda eso y para separarlo del tema de los museos, un centro cultural, por ejemplo, es The Metropolitan Opera House en Nueva York, ¿cierto? Es un centro cultural, no es tanto como un museo, ¿vale? Una institución inclusiva, protectora y liberal, pues de nuevo, ¿qué pasa si la nación inga es algo similar a la ONU o a UNICEF? Este del bastión de lo nuevo y lo viejo, esto la verdad voy a dejar que me echen una mano algunos profesores componentes cuando quieran. Dejémoslo, si quieren, dejemos ese de lado porque la verdad no encontré buenos ejemplos. ¿Qué pasa si la nación inga tuviera la identidad de Elon Musk? ¿Ok? ¿Qué pasa si la nación inga tuviera la identidad del Museo Victoria and Albert de Nueva York? Perdón, de Londres, ¿cierto? ¿Qué pasa si es un archivo donde se guarda cultura? ¿O qué pasa si la nación inga es esencialmente un laboratorio de pensamiento de avanzada? Esos 6 valores, el del bastión lo voy a dejar aparte porque en serio no encontré referentes. Esos 6 valores les va a permitir a ustedes poner en quiebre todas las preconcepciones, todos los temas de colonialismo inverso, colonialismo anormal, todos los temas de proteccionismo innecesarios y les va a permitir confrontar sus valores con la realidad y algunos elementos de la cultura van a comenzar a permear. Y es posible que, o sea, el objetivo de este ejercicio es que ustedes construyan unos puentes de comunicación entre sus preconcepciones de la cultura inga y la cultura inga como tal. ¿Vale? ¿Entendido el ejercicio, señores? Sí, Alberto. ¿Eh? No lo tienen que hacer en esta semana y esto va para los 2 grupos. Me parece importante que los 2 grupos tuvieran esta presentación para que ustedes básicamente digan, bueno, listo, ténganlo en la cabeza, vamos a seguir con este trabajo después de la entrega del primer corte. Eh, Ahorita no lo hagan, los 2 grupos no lo hagan. Si ya arrancaron a hacer algunas cosas desde el primer grupo frescos, guárdenlo y, y continuamos con esto después de la entrega, pero sí me parecía importante no dejar esto cerrado, pues, o sea, no dejar esto abierto, sino básicamente como cerrar el tema, aprovechando que ustedes están acá, abrir el tema para los del grupo del martes y nada, pues esto es, ¿ok? ¿Listo? Listo, Alberto. Pero después, o sea, de la semana 7, ¿entregaríamos o simplemente vamos trabajando y luego acordamos? Este es un ejercicio que me gustaría
irlo trabajando poco a poco, porque como tiene 5 pasos y son pasos largos, entonces creo que vale la pena irlo trabajando poco a poco. Es una pregunta muy inteligente, Ana María, porque yo creo que vamos a ir haciendo como los primeros 2, 3 pasos que son sencillos después de la entrega, y luego sí los que son de esa producción ya de nuestros propios criterios de, de trabajo, pues ya los vamos haciendo después. Seguramente al final del segundo corte estarán nuestras postales de Ingalandia o algo así, no sé. O sea, es allá donde quiero ir. O sea, lo, 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 lo chistoso que puede sonar Ingalandia nos pone a pensar si realmente es por ahí o no, ¿cierto? Y pues algunos dirán, no, por ahí definitivamente no es. Para otros dirán, puede ser, ¿cierto? Y eso es a donde quiero llegar, ¿vale? Entonces, por el momento, dedíquense a su entrega de este miércoles, me parece que está perfecta. Cuando volvamos, seguramente haremos en una semana los 3 primeros pasos y en la otra semana los otros 2 que son los demás de trabajo. ¿Vale? Listo, entonces. Entonces yo creo Gracias. que mi promesa es darles tiempo para que se reúnan, para que trabajen en su proyecto. Eh, Disfruten de este tiempo y disfruten esta primera entrega del proyecto que es la base de algo chévere y traten de divertirse y de disfrutar su proceso. ¿Vale? Gracias, Alberto. Listo. Gracias, Alberto. Listo. Nos vemos el día de la entrega entonces. Cuídense mucho.